mano que no vengan, al pueblo nadie lo aficia, que acabe la caridad y que empiece la justicia. Saludos, proletarios y pueblos oprimidos del mundo. Faltan pocos días para las elecciones presidenciales en Colombia. De acuerdo a las encuestas, se perfila un triunfo de Gustavo Petro, el candidato del pacto histórico, que puede ser un triunfo en primera vuelta. Aún así, un sector de la burguesía está poniendo todas sus fuerzas a disposición para que avance Federico Gutiérrez en las encuestas con el fin de lograr una segunda vuelta y el triunfo. Esta lucha por el gobierno mantiene a todos los politiqueros con las elecciones en mente, mientras que la situación de la clase obrera y el pueblo se hace cada vez más insoportable. Aunque los datos oficiales dicen que el PIB tuvo un crecimiento del 8,5%, el país viene sufriendo la inflación más alta en los últimos 21 años, la cual ha generado un fuerte impacto económico en el precio de los productos, en especial de los alimentos y bebidas no alcohólicas, así como las prendas de vestir y el calzado. Una carestía en la canasta básica familiar que con los actuales salarios de hambre no permite sortear. Las mismas centrales obreras han pedido al gobierno uribista un aumento extraordinario del salario mínimo, pero sin preocuparse por organizar el paro de la producción para lograr un alza general de salarios que vaya acorde al costo de vida actual. Los dirigentes de estas centrales están concentrados en apoyar las campañas politiqueras de los llamados candidatos alternativos, como se evidenció en su casi nula respuesta al proyecto de reforma del decreto 1072 de 2015. Este proyecto de reforma a este decreto representa un ataque reciente desde el Ministerio del Trabajo en contra de los trabajadores y su actividad sindical, con el fin de limitar la negociación colectiva y de paso acabar con los pequeños sindicatos. En un país con una tasa de sindicalización muy baja y con una violencia antisindical tan agresiva que llega hasta el asesinato, como ocurrió recientemente con los asesinatos de 2 trabajadores de la Universidad del Valle o con el reciente atentado al dirigente y asesor sindical Luis Fernandino Rodríguez, también ocurrido en Cali. Una respuesta de este tipo, como la que dieron las burocracias sindicales ante este proyecto de reforma, lo que hace es mantener en la pasividad a la clase obrera mientras ésta recibe los golpes de las clases dominantes. Y hablando de violencia reaccionaria, el país atraviesa un incremento del terrorismo de Estado, continúan los asesinatos de líderes populares y el encarcelamiento contra los luchadores del pasado paro nacional, como ocurrió con la detención del artista Retazos Clown junto a otros 7 activistas en Huila. También hay que mencionar el reciente paro narcoparamilitar que se dio inicio con la extradición de alias Otoniel, uno de los jefes del llamado Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, como ellos se hacen mencionar, hacia los Estados Unidos por parte del gobierno uribista, yendo en contra de las mismas peticiones que hicieron las organizaciones populares y de víctimas que pedían que este capo no fuera extraditado aún, ya que se requería para sus declaraciones debido a que estaba implicado en varios crímenes cometidos por los paramilitares con miembros de las Fuerzas Armadas. Esto es una muestra de esa casi tradición uribista de estar extraditando a los jefes mafiosos y paramilitares en contra de las peticiones de las organizaciones de víctimas que claman verdad y justicia. Una forma para impedir que no se conozcan las relaciones entre las mafias y el paramilitarismo y los altos mandos militares y políticos. En menos de 24 horas de este anuncio de la extradición de Otoniel y luego que el presidente Duque declarara en tono triunfante que había llegado el fin del Clan del Golfo, este grupo narcoparamilitar llevó a cabo varias acciones en todo el territorio nacional, generando zozobra en la población, mediante la obstrucción de vías, asesinatos, quema de vehículos, rayones con las siglas de Autodefensas Gaitanistas de Colombia en las paredes, en los mismos animales, en vehículos, con cierres de locales comerciales, colegios, terminales de transporte. Alrededor de 11 departamentos del país fueron afectados por este grupo criminal que el presidente Duque consideraba que ya estaba extinto. La respuesta por parte de las Fuerzas Armadas fue bastante parca. La cobertura de los medios de comunicación nacionales fue de la misma manera. Hasta el mismo Duque, luego de bastante silencio,
salió a afirmar que eran actos aislados, restando la importancia a una acción que afectó al tercio del país. La pasmosa pasividad ante el accionar de un grupo paramilitar es una muestra de que este Estado, con sus fuerzas armadas y gobierno, representan unos intereses de clase, en especial este gobierno que responde al sector mafioso y paramilitar de las clases dominantes. Igualmente, esta respuesta pasiva por parte de las Fuerzas Armadas es una muestra de ese golpe de Estado seco que ellos habían mencionado y se conoció a partir de una denuncia que algunos altos mandos militares estaban descontentos con algunos candidatos presidenciales, especialmente con Gustavo Petro, el pacto histórico, y por tanto amenazaban con llevar a cabo un golpe de Estado seco, que significa que el ejército y las Fuerzas Armadas comienzan a dejar de ejercer o cumplir sus funciones cabalmente, es decir, en combatir con los grupos criminales, sino que comienzan a dejarlos que actúen libremente, incluyendo los grupos paramilitares, y generar una situación de zozobra y desestabilización en todo el país. Mientras tanto, los liberales progresistas, los socialdemócratas y los falsos revolucionarios que están en el pacto histórico, hasta el momento solo aprovecharon el reciente paro narcoparamilitar para hacer campaña electoral y prometer que un paro armado de este tipo no volverá a ocurrir en el país después del 29 de mayo. Estás escuchando La Voz del Vocero. Pero lo cierto es que independientemente de los deseos de estos cretinos parlamentarios, lo cierto es que se está gestando en el país condiciones para un nuevo levantamiento popular, acompañado de acciones de la misma ultraderecha y los militares para aprovechar ese descontento y generar una situación de zozobra. Por lo tanto, es importante que el pueblo trabajador debe estar atento, debe ser consciente que podrá conseguir sus reivindicaciones más sentidas, entre estas frenar el terrorismo de Estado, siempre y cuando combata tanto contra las maquinaciones de la reacción como contra las falsas promesas de la socialdemocracia. En este contexto es evidente que hay unas contradicciones en el seno de la clase dominante, como se muestra en esos hechos del paro narcoparamilitar, o también con el reciente llamado, por ejemplo, que hace Gustavo Petro al Centro Democrático y a estos sectores ultraderechistas a que respeten el eventual ganador en esta contienda electoral y que respeten la misma Constitución. Pero pues las mismas fuerzas militares han demostrado que pueden irrespetar esta Constitución. El mismo general Zapateiro ha participado en política abiertamente, justamente respondiéndole a este candidato del pacto histórico, y por lo tanto eso demuestra que pretender un cambio desde arriba, estando en un gobierno que responde y debe responder a los intereses del capital, porque ese gobierno lo que va a hacer es tener que efectuar la gestión de los negocios de toda la clase burguesa, por cuanto este Estado representa unos intereses de clase en específicos, pues es una muestra que pretender un cambio desde arriba es simplemente una ilusión y que el pueblo trabajador no puede caer en este tipo de ilusiones y no hacerse ilusiones con estos cambios desde arriba que prometen las llamadas coaliciones alternativas. Desde el portal Revolución Obrera, órgano de la Unión Obrera Comunista, Marxista, Leninista, Maoísta, hemos llamado a todos los compañeros y compañeras, a todas las organizaciones obreras y populares, a que no se hagan ilusiones en un triunfo de un gobierno de estas coaliciones alternativas en el país, a no hacerse ilusiones en esos cambios que prometen hacer desde arriba, y el llamado que les hacemos, inclusive a aquellos que van a participar en las elecciones votando a uno de los candidatos, es que quien sea que gane en estas elecciones, la lucha continúa. Cuando Marx dijo que la emancipación de la clase obrera será obra de la clase obrera misma, le estaba expresando a la clase obrera que solo confiando en sus propias fuerzas, en su propia autoorganización, en un partido que represente sus intereses y librando a cabo su propia lucha de manera consciente, es que puede arrebatarle derechos y defenderlos. Es solo a través de la lucha revolucionaria en perspectiva de la conquista del poder por medio de la revolución socialista es que podemos avanzar como clase en nuestra emancipación. No es yendo a la cola del programa de los demócratas pequeños burgueses o de la burguesía progresista que lograremos los cambios históricos que requiere la sociedad colombiana.
La independencia ideológica, política y organizativa será fundamental para nuestra clase. Es momento de avanzar en la fundación de un nuevo partido comunista, verdaderamente revolucionario e independiente del programa burgués y pequeño burgués. Solo con una dirección esclarecida y revolucionaria, la clase obrera y el pueblo colombiano podrá sortear esta situación de polarización existentes, aprovechando las contradicciones en el seno del enemigo de clase para avanzar en su lucha revolucionaria. No votar, preparar el levantamiento popular. Que no vengan, al pueblo nadie lo aficia, que acabe la caridad y que empiece la justicia.